¿Cómo están, compañeros? Buenos días, ahí sí me escuchan. Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de reparación celular, módulo de electrónica, el estudio de las placas de los dispositivos móviles, Android, iPhone, etcétera, porque todos son lo mismo a nivel electrónico, como ya se dieron cuenta. Vamos a compartir la pantalla. Siguen uniéndose los compañeros, pero empecemos porque igual la clase queda grabada para la comodidad, que la puedan ver después las personas que no lograron entrar a tiempo. Bueno, ayer estuvimos viendo el tema de los componentes electrónicos, cómo se comprueban, ¿no es cierto? Vimos que las resistencias tienen que marcarme cualquier ohmiaje. El fundamento de la resistencia es que tiene que mandar ohmiaje. Si tiene ohmiaje la resistencia, pues funciona. Si no tiene ohmiaje, no funciona. Se acabó el cuento. No tenemos que confundirnos. Eso es lo único que tenemos que saber hasta el momento. La bobina tiene que pitar continuidad entre sus extremos. Si no pita continuidad, porque es un cable que tiene un inicio y un fin, ponemos el multímetro en continuidad, y si no pita, se acabó el cuento, no vale la bobina. Si pita, sí vale. Condensador son las pilas, y las pilas tienen un positivo y negativo, así que en continuidad solamente tiene que pitarme un extremo, que es el negativo. Recuerden, el que pita siempre es negativo, no se confundan, que por esa pequeña confusión pueden matar teléfonos. Lo que pita siempre en el teléfono es tierra o negativo. No es positivo, por si acaso. Los compañeros creen que porque pita es positivo. No, eso es negativo, tierra. El diodo, como es una llave de paso, es una válvula que solo permite que la corriente viaje en un solo sentido, entonces no tiene que pitar cuando topo con el multímetro los dos extremos. No tienen que pitar. Si pita, la llave está dañada, el diodo estaría dañado. El transistor es un diodo, pero con una pata adicional, así que el transistor tampoco tiene que pitar cuando yo tope con el multímetro de sus patas. No debe pitar. Si pita, está dañado. Si no pita, está bien. Se acabó. Vean que en 15 segundos de resumido cómo se miden los componentes. Es un tiempo récord. Nadie le va a enseñar tan fácil, sencillo y rápido como te estoy enseñando. No hay que hacer complicadas las cosas cuando estamos iniciando. Si yo me pusiera a explicarle que el transistor es un componente MOSFET con polaridad BG, es un BJTT y puede ser NPN o PNP, depende de la polaridad en donde la base, el colector y el emisor tengan el gate y la salida para drenar la corriente, sea el flujo inverso o polaridad invertida. Usted se desconectará porque me va a decir, este man está hablando en chino. Pero yo le enseño a ustedes porque nosotros, o por lo menos yo, me especializo en enseñar a las personas que no tienen nada de conocimiento para poder formarlos desde cero. Así que técnicamente puede que usted encuentre mucha información técnica, tutoriales, videos, que le van a hablar en lenguaje técnico y usted no va a poder entender todavía. Pero como yo le estoy enseñando, es la manera en que debemos aprender primero y después ya iremos desarrollándonos quizás la parte muy técnica específica, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es eso, pita o no pita, y listo, se acabó el rollo. Bien, los circuitos integrados, quedamos en que los circuitos son estos componentes. A ver, compartamos la pantalla. Ya. Ya sabemos, los circuitos integrados de la placa son estos cuadrados de color negro. Pueden ser grandes, pueden ser medianos, pueden ser pequeños, de acuerdo a su tamaño y su importancia. Los más grandes, por ejemplo, estos dos de aquí, los más grandes son procesador y memoria. Son como el corazón y cerebro del teléfono. Entonces son los órganos más grandes y siempre van a estar juntos. Mire que aquí están juntos. Si yo veo otra placa, están juntos aquí, procesador y memoria. Si yo veo otra placa, voy a ver que están juntos. Procesador y memoria son los dos más grandes. Aquí está, procesador y memoria. ¿Será que un iPhone es diferente? No. En otra placa es diferente, no. Todas en las placas es igual. Ahora, cuando las placas son muy delgadas, no van a poner el procesador y memoria juntos porque son muy delgadas, así que lo ponen
En una cara de la placa el procesador y atrás a la misma altura la memoria. Miren, esta placa de este iPhone, procesador, el procesador tipo A8 de este iPhone 6, y si doy la vuelta, esta es la memoria, una memoria marca Toshiba. ¿Sí? Entonces, mire que está en un lado y casi a la misma altura del otro lado está la memoria. Pero son los dos componentes electrónicos más grandes, porque los otros ya son más pequeños. Y ya serán de diferente función, touch, audio, video, señal, ¿sí? Pero esos son los principales circuitos de la placa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer el procesador de la memoria? Porque, me ajustaré esto de acá, la luz del microscopio, ya. Si son los dos órganos más grandes que tiene la placa, pues el procesador va a ser más alto. Si ustedes se dan cuenta, miren que ahí el procesador tiene como dos pisos, son como dos láminas, es como un sándwich. Aquí está, este es el procesador, mire que es más alto. La memoria es como de un piso y procesador es como de dos pisos. Así que de los dos más grandes, este será un procesador y este será la memoria. Una memoria marca SanDisk y acá un procesador marca MediaTek. Casi por lo general, ahí nos indican qué marcas del procesador y memoria. Este es una memoria SanDisk y este es un procesador MediaTek también. Vimos en el iPhone que el procesador es un procesador tipo A8, que es propio de iPhone, y vemos que la memoria es marca Toshiba. Esos son los procesadores y memorias que tienen las placas de los teléfonos móviles. Sea cual sea la placa, sea cual sea ¿cómo se llama? Sea cual sea la placa, sea cual sea la marca, el precio del teléfono, la gama, la antigüedad, la modernidad del teléfono, todos son lo mismo, ¿sí? Como le dije desde un principio. Bien, después de eso, tenemos procesador y memoria, tenemos otro circuito importante. El teléfono trabaja con corriente, entonces hay un circuito que maneja toda la corriente, porque también ya le digo permanentemente que todos los circuitos de la placa necesitan diferente voltaje, que hablamos que el voltaje es la fuerza, el amperaje es el consumo de corriente, y que todos los sectores de la placa necesitan diferente voltaje, no todos necesitan el mismo voltaje. Conceptos que vimos al inicio, que es la corriente, que es el voltaje aislante, todo eso, los ve que es importante. Entonces, hay un circuito que regula la corriente para cada uno de los otros circuitos. Hay un circuito que es el MESI, es el número 10 de la cancha, el donde él coge la corriente que viene de la batería y le da tantos voltios a la cámara, tantos voltios al procesador, tantos voltios a la memoria, tantos voltios al Bluetooth, al touch, etc. Ahora, este circuito es uno que vamos a hablar siempre, permanentemente, y se llama circuito de poder. Se llama el circuito de poder o PMIC. ¿Qué significa el IC que maneja el poder? Siempre que escuchen PMIC o el PMU, unidad que maneja el poder, o la fuente de poder, como dicen algunos, o nosotros lo conocemos como IC de poder o circuito de poder. Es este de acá. En la placa nosotros vamos a buscar un circuito que esté más protegido por condensadores y bobinas muy grandes. Y si yo busco por aquí, procesador, memoria son los más grandes, ya veo por acá. Oh, sorpresa, me encontré con el circuito de poder. ¿Por qué dice, profe, que es el circuito de poder? Porque está rodeado de muchos condensadores y muchas bobinas más grandes. Haga cuenta que la placa es un mapa de una ciudad y donde encuentre el barrio que esté más poblado por estos componentes como bobinas grandes y condensadores grandes, es el circuito de poder en todo teléfono universalmente. ¿Por qué está rodeado de bobinas y condensadores grandes? Porque como él es el principal, es el que maneja toda la fuente de poder, es como la central hidroeléctrica del país, en donde de aquí sale todo el voltaje para toda la placa. Entonces él tiene que estar bastante protegido por bobinas para que no se queme y también para ayudarle a repartir el voltaje y los condensadores también. Este es el circuito que más se daña en nuestro país. Este es el circuito que hace que los teléfonos calienten, se apaguen, se reinicien o se mueran.
¿Por qué se dañan los circuitos de la placa? Los circuitos de la placa se pueden dañar por un golpe o caída, porque se mojó la placa. Las dos cosas son accidentes, que se caiga el teléfono y se puede desoldar por abajo el circuito. Que se moje puede ingresar humedad debajo del circuito. Son accidentes. Pero en nuestro país, el 90% de los teléfonos se quema el circuito de poder por el uso de cargadores genéricos. ¿Sí? Eso le digo yo, o sea, le estoy diciendo con fundamento. En los talleres de 10 equipos que entran muertos son estos por el uso de cargadores genéricos. Porque la gente tiene para comprar teléfono de 200, 300 dólares, pero no tiene para comprar un cargador original ni para el saldo del teléfono. Se endeudan en 20 años de un teléfono para que le salgan $1000 un teléfono de 200 dólares y compran cargador genérico. Después del cargador el teléfono empieza a calentar, después empieza a reiniciarse y por último se muere porque este circuito es el que se muere. Entonces, ese es el circuito principal: procesador, memoria y circuito de poder. Los circuitos principales del teléfono. Después ya tenemos otros circuitos que podrían ser de Wi-Fi, Bluetooth, audio, video, señal, qué sé yo. Pero esos son los principales: procesador, memoria, que son los dos más grandes, ya les enseñé cómo reconocer, y el circuito de poder, que es el que tiene más condensadores de bobina. Y se acabó. Hemos aprendido en tiempo récord los circuitos principales del teléfono, que generalmente en otra capacitación se demorarían semanas en poder enseñarles eso. Pero lo estoy enseñando para que usted pueda reconocer ahorita mismo, cuando desarme cualquier teléfono, va a reconocer procesador, memoria y circuito de poder. Bien. ¿Qué más? Así que los circuitos son los chips, los microchips de cada función del teléfono. Son los microcerebros que controlan el procesamiento, la memoria, el wifi, el touch, el poder, la carga, la señal, el audio, el video, el vibrador, la cámara, etcétera, etcétera. Por eso existen muchos en la placa. Y su tamaño indica su importancia. Estos chiquitos que está acá, por ejemplo, ¿qué será? Este quizás maneje, este pequeñito que está aquí, quizás maneje vibrador, qué sé yo. Eso en un plano esquemático lo vemos, pero ya vamos a ver después los circuitos, cuáles manejan qué cosa. Pero ahorita solo quiero que entienda qué es un circuito y cuáles son los tres principales: procesador, memoria y circuito de poder, y se acabó. Bien. Entonces, ¿para qué nosotros aprendimos a hacer la medición? Y ahí les mandé la tarea que en el cuaderno de estudio, en la página 10 del módulo de electrónica, escriban cómo se mide la resistencia, bobina y condensador y diodo. Y eso obviamente, pues, estas tareas que hacen tienen que tomar una captura y esas tienen que enviarme por interno para ir sumando a la evaluación final que se hará. Creo que el día de mañana enviaré la evaluación, no sé si mañana o el sábado, para que lo haga entre sábado y domingo. Pero mañana de noche o sábado temprano le envío la evaluación del módulo que vemos de electrónica, que vamos a acabar mañana. Le envío la evaluación para que el fin de semana la haga y le envíe para, esto va sumando para el certificado. Bien, pero entonces, ¿para qué aprendimos a medir nosotros los procesadores, las resistencias, bobinas, condensadores? Porque nosotros vamos a encontrar con eso cortocircuitos. O sea, el objetivo de lo que estamos estudiando es encontrar cortocircuitos. O sea, para eso estamos estudiando, para encontrar daños en la placa. Ustedes han haber escuchado que es un cortocircuito. Muy frecuentemente dice: el teléfono está con un cortocircuito, el PlayStation entró en corto, la televisión está con un corto en la placa. ¿Pero qué es un corto? Un corto es cuando el positivo de la corriente topa con tierra, algo topa con tierra. Corte usted dos alambres de luz, pues, y junte los dos polos y va a ver que hace un corto, pues, sale chispas, explota. Eso es un corto cuando la corriente, la línea de voltaje, por donde está el voltaje, la fuerza que es el voltaje, se va a tierra por algún motivo, topa tierra. Produce un arco eléctrico, como dice la gente, ¿no? Esto sería un corto. Vea, ese dibujito que está ahí es... Déjeme ver aquí una cosita que pasó. A ver. Si algún momento se deja de compartir la imagen de la pantalla, me avisan por un mensaje. Me dice: profe, no está compartiendo la pantalla.
estamos viendo algunas. A veces parece que a mí se me cae, pero ustedes quizás no se den cuenta, pero a veces se me cae a mí. Bien, en la imagen que tenemos en la pantalla nos podemos dar... Ya, ahí estamos. Entonces, en la imagen tenemos el ejemplo más fácil y sencillo de entender que es un cortocircuito. Mire que ahí está una batería. Haga cuenta que esa batería es la batería de su teléfono, ¿sí? Ya, entonces tiene un polo positivo y un negativo. Acá está un foquito. Haga cuenta que el foquito es un circuito. Haga cuenta que es del procesador, circuito de poder, memoria, cualquier circuito de la placa. Y por aquí baja la corriente, pero en el camino de alimentar al circuito, la corriente de la batería se encuentra con algo que hace que tope, que una el positivo con el negativo, con la línea positiva y negativa que pasa la corriente. Entonces, mire que hay un puente, hay algo que está haciendo contacto entre las dos cosas, entre la línea positiva y negativa que viaja la corriente. Como hay un cortocircuito, como se unen, entonces no pasa la corriente al circuito, el foco del circuito. El foco sería como decirle uno de estos componentes, cualquiera de estos de aquí, que puede ser incluso procesador o memoria. Entonces la corriente hace un corto y no llega a abastecer al circuito y por ende el circuito no funciona. Entonces, si es el circuito de touch, no funcionará el touch. Si es el circuito de audio, no funciona el audio. Si es el circuito de poder, el que vimos, no prende el teléfono. Si es la memoria, el teléfono se queda en logo, o en Android, en logo de iPhone, cuando enciende, se queda en la manzana. Hay un corto que no está alimentando la memoria. Hay un corto cerca del procesador, no alimenta el procesador, el teléfono no enciende. Eso es un cortocircuito. ¿Qué puede provocar el cortocircuito? Humedad, porque cuando el teléfono se moja, ¿qué es lo que va a pasar? Que se moja y luego se seca y se produce sulfato, ¿no es cierto? El sulfato es como un moho, se forma como una pasta blanca que ya se hace masa, pues se hace sólido y eso va a hacer contacto entre dos componentes y habrá el corto. Me explico, si este teléfono se mojó, digamos que se moja por este sector, y si hay humedad, por ejemplo, ya, para hacer esta más práctica y que podamos entender. Digamos que hay humedad aquí, cerca de aquí, digamos aquí, cae una gotita de agua. Esa agua luego se seca y se va a quedar una pasta blanca. Y esa pasta blanca va a hacer contacto entre el extremo de un condensador y el extremo de otro condensador. Entonces diga usted que de este condensador el extremo es el positivo y acá está un negativo. Entonces como el agua hace contacto entre un positivo y un negativo, hay un cortocircuito. Por eso es que los teléfonos cuando se mojan hay que hacerles una limpieza con tiña y cepillo y después secar para poder descartar que el corto sea por sulfatación. Tenemos que pasar tiña y cepillo y después secar con la pistola de calor, como aprenderemos más. Eso es un corto, entonces creo que está entendido lo que es un cortocircuito. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo podemos reconocer cortocircuitos? Tenemos diferentes métodos. Vamos a través de fuente de alimentación, podemos nosotros diagnosticar un cortocircuito. La fuente de alimentación es este equipo de aquí, que lo utilizamos la otra vez para reanimar baterías, pero ahora lo usaremos para reconocer cortocircuitos. Así que la fuente de poder, aparte del multímetro, es una herramienta indispensable en el taller, porque me permite diagnosticar cortos. Es como un escáner de teléfonos. Ya vamos a ver. Obviamente, los cortocircuitos van a presentar calor, pues, generalmente, no siempre. Pero cuando presenta calor, existen unos dispositivos que se llama cámara térmica, con el cual yo puedo ver la temperatura del cortocircuito para poder ubicar por dónde está el corto. Pero la cámara térmica es un poco costosa, cuesta como $400. Entonces, existen otros mecanismos para reconocer cortos que no sean con aparatos tan caros, ¿no? Como el multímetro, pues. Aprendiendo a medir con el multímetro, como nosotros hemos aprendido, podemos descartar cortocircuitos, pues ir viendo condensadores que estén en corto, bobinas que estén muertas, resistencias que están muertas, tenemos que ir midiendo. Descarte de componentes o componentes físicamente dañados. A veces uno puede darse cuenta haciendo una inspección visual
cuando hay un cortocircuito, entonces uno empieza a hacer una inspección visual y a veces uno puede darse cuenta que qué sé yo, por ejemplo, hay alguna anomalía, ¿no es cierto? Si yo abro esta placa y qué sé yo, veo que el teléfono dice que está en cortocircuito, yo vengo y hago una inspección visual y digo, no, pues aquí algo no me cuadra, digo, aquí está como que le han trabajado, está como que ya la han quemado por aquí, parece que falta una bobina que ha estado aquí. Creo que alguien le ha revisado, le ha recalentado este circuito, falta un condensador por acá, una resistencia por acá. Entonces, mire, yo veo que hay un sector que está trabajado, que está averiado, que está como chamuscado por ahí. Hasta este circuito de aquí está como que ya roto, ¿sí ven? Obviamente este teléfono pues presentará un cortocircuito, quizás no encienda, porque ya veo esa área que está dañada. Tengo que hacer una inspección visual. Pero después me tocará medir con multímetro los componentes que están en este sector para ver cuál de ellos está también dañado. Bien, después de eso, entonces, existen varios tipos de métodos para reconocer cortocircuitos, pero el mejor método es con la fuente de alimentación, ¿sí? Con la fuente de alimentación nosotros vamos a detectar cortocircuitos. Y esto es muy importante. Esta fuente de poder es una ideal para celulares, que es una de 15 voltios de 1.5 amperios. No hay de menos capacitancia, ¿no? Porque si hubiera uno de 5 voltios, 2 amperios, entonces serviría esta, pero vienen así. Ahí está esta fuente de 15 voltios, 2 amperios, que es ideal para dispositivos móviles, costará de 30 en adelante, 35, 40, depende la marca, pero todas son iguales. Así que esta nos permite hacer ¿cómo se llama? Muchos trabajos como medir repuestos, encender teléfonos, detectar fallas en los celulares, encontrar cortocircuitos. La fuente tiene dos displays en donde en el un lado muestra lo que dice voltaje, obviamente es el voltaje que yo voy a inyectar al teléfono, con las perillas que están acá abajo. Las dos perillas hacen lo mismo. Entonces las dos perillas hacen lo mismo. Puedo regular el voltaje del teléfono y acá el amperaje sería el consumo que me da el teléfono ya conectado a la fuente de poder, ¿sí? Porque recuerden que el amperaje es el consumo de corriente, voltaje es la fuerza. Entonces, la voltaje es la fuerza que yo le regulo para que me salga de la fuente y me llegue al teléfono. Y el amperaje, cuando ya el teléfono yo lo prenda o conecte el teléfono, ahí me da el consumo de corriente de ese teléfono y yo voy a identificar qué consumo me da para poder saber qué es lo que está dañado en el teléfono a nivel electrónico. ¿Cuánta corriente se inyecta en la fuente de poder? No voy a poner 30 voltios como está aquí. Si conecto 30 voltios, el teléfono sale volando. Voy a conectar el voltaje universal de una batería, que son 3.7 voltios. 3.7 voltios voy a inyectar el voltaje para conectar teléfonos. Pero si ustedes tienen la batería del teléfono, en la batería nos indica qué voltaje maneja el teléfono. La batería me dirá, el teléfono es de 3.8, 3.7, 4.2 voltios, porque hay diferentes variaciones, pero desde 3.7 voltios es el voltaje universal. Por ejemplo, esta batería nos dice que maneja 3.8 voltios y máximo 4, mira, aquí dice máximo 4.35. Entonces yo a este teléfono le podría inyectar mínimo 3.8 voltios para que pueda encender con la fuente de poder y máximo hasta 4.35. Más de eso no. Si yo le mando más de 4.35 voltios, si le mando 5 voltios o más, el circuito de poder se quema. Y es lo mismo que hace un cargador genérico, quemar el circuito de poder. Por eso tengo que regular a lo que me dice la batería. Si es que no tengo batería del equipo, solamente le pongo desde 3.7 y voy subiendo hasta que me logre encender el teléfono. Siempre, esta es la diferencia entre matar y diagnosticar un teléfono. Porque los compañeros piensan que tengo que poner en la fuente de poder el voltaje de un cargador que es de 5 voltios. Dice, como mi teléfono, el cargador de mi teléfono dice que es de 5 voltios, entonces voy a poner 5 voltios en la fuente de poder y voy a conectar el teléfono. Y el teléfono suena track y se quemó la placa totalmente. Se quemó el circuito de poder, chao pescado, se me dio un teléfono. Tiene que poner desde 3.7 voltios.
Y acá donde dice corrientes del amperaje, cuando ya conecte el teléfono, primero regulo la corriente en 3.7 voltios primerito, porque puede que la fuente haya quedado en 15, 20 voltios, qué sé yo, y usted conecta el teléfono, se quemó. Primerito, regule el voltaje de la fuente y después conecta el teléfono. Y ahí veremos qué consumos me da en la corriente del teléfono. Ahora, ¿qué va a pasar en el teléfono? ¿Qué es lo que va a pasar? En el teléfono, cuando ya regulemos en 3.7 voltios la fuente de poder y conectemos con las salidas rojas y negras que tiene esta fuente, porque tiene dos alambrecitos para conectar al teléfono, entonces, cuando yo conecto el teléfono, va a suceder algo, un fenómeno muy interesante que se llama la curva de encendido. Y la curva de encendido es un fenómeno de el paso o el consumo de corriente que tiene el teléfono. Aquí, por ejemplo, está una gráfica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dice amperios, desde 0 amperios hasta 1.4 amperios, han puesto aquí, ¿no es cierto?, una gráfica. Y acá dice desde 0 hasta 25, 30 segundos, qué sé yo, o más. Cuando usted prende el teléfono por primera vez, cuando ustedes prenden el teléfono por primera vez, ustedes se dan cuenta que el teléfono se demora en prender, ¿no es cierto? Se prende, sale el logo de la operadora, sale el logo de Samsung, sale el logo de Android, qué sé yo, sale el logo de la manzana de iPhone, y se demora en prender el teléfono. Eso es normal, ¿no es cierto? Eso es algo normal. Porque el teléfono está apagado, el procesador y memoria están dormidos, los circuitos están dormidos, la placa está dormida. ¿Sí? La placa está dormida. Cuando nosotros dice voy a prender mi teléfono, prende el teléfono y después ya sale el logo de la marca, sale el logo de Android, que se prendemos y me sale el logo de Xiaomi, se demora unos segundos, no enciende de una sola. ¿Por qué razón? Porque el procesador se está despertando. La memoria, el circuito de poder se despierta. Primerito, cuando usted pulsa el botón de power, el botón de power le pellizca el circuito de poder dice, a ver qué pasó, estoy despertando, y le manda el voltaje a la memoria para que la memoria encienda el software. Por eso sale el logo, esto es software. Entonces ahí está encendiendo la memoria como es la programación, enciende y le dice al procesador, pilas, préndete que ya vamos a trabajar. Y el procesador en cambio va a revisar todos los otros circuitos, a los circuitos chiquitos, él los pasa a revista, dice, a ver, levántense todos con el ejército. Tu circuito de Wi-Fi estás despierto, despiértate, el circuito de touch, despiértate, circuito de la pantalla. Ahorita el procesador todavía no le despierta el circuito de la pantalla, el circuito de la pantalla está dormido, está ruqueando todavía, está descansando, y ya la memoria le dice, la memoria le dice al procesador, oye, anda, ya estoy prendiéndome yo, ya estoy accionando. Entonces al procesador le dice, despierta la pantalla, el procesador despierta la pantalla, está despierto. Después ya se conecta al Wi-Fi, después ya se conecta a la red celular, después empieza a leer los mensajes que han llegado cuando estaba apagado, las llamadas perdidas, las notificaciones de WhatsApp, de Facebook, y por eso el teléfono se demora en prender un poquito. Como el teléfono hace todo ese trabajo cuando enciende, entonces va a haber un consumo alto de amperaje. El teléfono está dormido en 0 amperios, pulsa el botón de encendido de power, que se llama el botón de encendido, botón de power, el amperaje sube, llegará, depende del teléfono, hasta 1 amperio, 0,80 amperios, depende del teléfono pequeño, 0,80 amperios, 70 amperios, un teléfono mediano, 1.2 amperios, un teléfono muy grande, 1.5 amperios. Llega un pico alto de corriente porque está despertando todo el sistema, toda la programación, todos los circuitos. Es como que enciende todas las luces de la casa. Entonces empieza la corriente, el medidor, a girar bastante. Y después las apaga, porque dice, no hay ningún ladrón, entonces apago las luces. Y después del teléfono, ya cuando se apaga la pantalla, se va a descansar, y el procesador dice, yo voy a pasar revista a los circuitos también. La memoria dice, sí, está bien todo también, porque no encuentro virus, no encuentro, el teléfono no lo han querido. También el teléfono cuando se queda en logo es porque la memoria encontró, cuando prende, encontró que alguien le quiso saltar la cuenta Google, que alguien le quiso reparar el email, que alguien le quiso rutear o quiso hacer algo en el software. Por eso los teléfonos, cuando están mal, problemas de software, pues se quedan briqueados, no encienden, se quedan en el logo de Samsung, de Android, de iPhone y no pasan de ahí. Entonces el teléfono ya no encontró ninguna anomalía, se apaga la pantalla y se va a dormir. La corriente empieza a bajar, ¿sí? Que es normal, pues. Entonces su teléfono
Si usted tiene un teléfono en el bolsillo ahorita que está en reposo, que está bloqueada la pantalla, no está consumiendo corriente, la corriente cae a cero. Entonces mire que ya se apagó el teléfono y aquí baja a cero, después de unos 20 segundos o 30 segundos. Dice, voy a ver si hay un mensaje. Usted, ahorita está en cero consumo mi teléfono de corriente. Cuando yo presiono el botón de desbloqueo de pantalla, la pantalla, la luz blanca, consume corriente y se dispara el amperaje. Enciendo el wifi, se sube el amperaje. Me pongo a ver una película en YouTube en línea, se sigue subiendo el amperaje. ¿No es cierto? Bloqueo la pantalla, el amperaje otra vez tiene que caer a cero. Y así siempre el amperaje está subiendo. Mientras utilizo el teléfono, hay consumo de amperaje. Mientras no utilizo, cae a cero. Entonces, esta es la curva de encendido. Esto tiene que hacer cualquier teléfono universalmente. Si no hace esa curva de encendido, quiere decir que hay un cortocircuito por el teléfono. ¿Sí? Bien, vamos a hacer eso entonces. Ya les he explicado, ahora voy a hacerles visualmente. Voy a ubicar la cámara por acá. Bien, vamos acá. Listo, aquí está mi fuente de poder, ¿sí? Ahí está apagada la fuente de poder. Enciendo la fuente de poder. Esto es normal que se prenda y después baje a cero. Siempre que prende, ahí está. Estas dos perillas mandamos todo a la derecha y después no lo topamos jamás. Después lo utilizamos, olvídese, haga cuenta que eso no existe. Cuando apenas utilice una fuente de poder o compre una fuente de poder, lo que va a hacer es regular, subir todo a la derecha, la primera y la segunda, y listo. No se complique, estos no lo utilizamos nunca más. Siempre fíjese que estén todas subido la capacitancia a la derecha y nada más. Estas dos perillas de acá hacen exactamente lo mismo. Me permiten graduar el voltaje que yo voy a inyectar en el teléfono. Permite subir o bajar el voltaje. Y, profe, la perilla de al lado es lo mismo, porque digamos que yo quiero regular en 3.7. Esta como que me hacen escalas grandes y con esta de acá como que le afino. ¿Sí ven? Le hace más exacta la precisión. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya gradué la fuente de poder. Este teléfono chiquito de acá, sí, voy a sacar la batería. Ahora, esta batería me dice que es la que era de 3.8 voltios. Aquí me dice que es de 3.8 voltios. No se alcanza a ver bien, pero lo que voy a hacer yo es poner en 3.8 voltios. ¿Sí? A ver, voy a hacer aquí la compartición. A ver, vamos a ver aquí. Espera, si necesito compartir bien la pantalla. A ver. Ya. Bien, entonces como esta batería dice que es de 3.8 voltios, la voy a poner en 3.8 voltios a la fuente de poder. Ahora la fuente viene con dos cablecitos, un rojo y un negro. Ahí quitó porque toqué el rojo y el negro. Hice esto, ¿no es cierto? Por eso pita la fuente. Eso es un corto, ¿no es cierto? Ya.
Bien, estos lagartos, lo que yo voy a hacer es, voy a conectar en donde está el positivo y el negativo de la batería. Entonces, aquí yo voy a ubicar cuál es el diente positivo y el diente negativo, porque las baterías me indican cuál es el más y cuál es el menos, ¿no es cierto? Así que yo voy a conectar. La batería me dice que es de 3.8 voltios, ya regulé la batería en 3.8 voltios, la fuente de poder. Veo aquí que los dientes dice positivo y negativo, más menos. Entonces, en el más, obviamente, va a ir el rojo, que es positivo, y en el menos va a ir el negativo. Ahora, recuerden que negativo es tierra, entonces puedo poner yo el negro aquí en negativo, puedo hacerlo. Aquí pondría. Pero como el negativo siempre es tierra, entonces yo puedo poner en cualquier parte metálica y el negro para mayor comodidad voy a engancharlo en este metal de acá. En cualquier parte metálica puedo hacer. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer yo es presionar el botón de power. Voy a presionar el botón de encendido del teléfono. ¿Sí? Ya conectado a mi teléfono. Y cuando aplasto el botón de power, el teléfono enciende y hay un consumo de corriente. Entonces, el teléfono cuando enciende, recordemos que se demora un poco, hay consumo de corriente, hay un pico alto de hasta 0,50 amperios, ¿sí? Y después ese amperaje, el teléfono recordemos que está perdiéndose el software, está perdiéndose el, el procesador, está revisando el circuito de señal, el circuito de audio, de touch, los está despertando para que funcionen. Llegó un pico de 0,60 amperios, pues está prendido absolutamente todo en el teléfono. Por eso llega un pico alto de consumo, que es normal. La pantalla se bloquea y después esto tiene que bajar progresivamente, llegar hasta cero o aproximadamente cero, máximo en unos 3 o 5 minutos. Porque obviamente el teléfono todavía no va a descansar el procesador ni la memoria, porque están revisando WhatsApp que han llegado cuando el teléfono ha estado apagado, llamadas perdidas, mensajes, correos, notificaciones de Facebook. Entonces él está revisando y por eso está consumiendo corriente. Cuando ya acabe de revisar todo el tema del teléfono, tanto a nivel de circuitos de la placa, a nivel de software, ya el teléfono tiene que irse a dormir, el procesador y la memoria, y aquí tiene que llegar a cero, después de 3 o 5 minutos. ¿Sí? Si después de 3 o 5 minutos el teléfono no se va a cero, que lo dejo el teléfono, si después del teléfono que está conectado no se va a cero, esos teléfonos tienen un consumo, tienen un cortocircuito en la placa. Algo se está jugando la corriente, la línea de corriente de la batería, que en este caso estamos dando cuenta que es una batería, porque estamos inyectando 3.8 voltios. Si después de unos minutos no baja a cero, esos teléfonos son los que recalientan y los que se descargan rápido, o después se apagarían, porque la batería se va a descargar más rápido. Entonces, algo está haciendo tierra si un teléfono no se va a descansar a cero o aproximadamente cero después de unos minutos. Si no descansa en cero, quiere decir que hay sulfatación en la placa, tendríamos que limpiar la placa, algún condensador está en corto, tendríamos que buscar el condensador en corto, haciendo medición con el multímetro como ya aprendieron. Ahora, dice, profe, si usted dice que si esto no baja a cero después de unos minutos, hay un corto, pero... Y ahora, en la placa encontramos cientos de condensadores, cientos de bobinas, resistencias. ¿Cuál será el corto? Pues lo bueno que cuando hay un consumo, cuando digamos el teléfono no baja a cero y se queda ahí, el teléfono va a calentar, pues. Y cuando yo desarme la placa del teléfono, mire, ya está bajando. ¿Sí? Entonces el teléfono parece que está bien. Está todavía leyendo mensajes,
Y ahí ya se quedó aproximadamente. Recordemos que eso es cero, ¿no? Porque si tapamos esto de aquí, si tapamos el primer dígito, ahí está en cero. 0 amperios, 0 decimales. Este es un mínimo porque recordemos que el teléfono está todavía prendido, o sea, tiene la fecha, tiene la hora. Ahí parece que le llegó un mensaje y después se va a dormir otra vez. Entonces, esto recuerden que es cero, básicamente. Ese teléfono está bien. Sí, solo tiene que subir al amperaje cuando yo, por ejemplo, desbloqueo la pantalla del teléfono. Voy a presionar la pantalla, desbloqueo de la pantalla y miren que el amperaje sube. Eso es normal. Pero ya cuando bloquee el teléfono, tiene que irse a cero. Si el teléfono bloqueada la pantalla no se va a cero, digamos que ahí está, digamos que el teléfono estuviera bloqueada la pantalla, estuviera en reposo y se quedara ahí, el teléfono tendría un corto, un consumo alto. Para lo cual yo tendría que desarmar el teléfono, sacar la placa, conectar la placa a sí mismo directamente a la fuente, prender la placa y yo toparía dónde está el calor. Lo podría hacer con el dedo, con el cachetómetro, con el lenguómetro, con el dedómetro, porque obviamente el consumo de amperaje va a presentar calor. Recuerden que la corriente no se pierde, sino que se transforma en calor. Pero este teléfono está bien, ¿no? Recuerden que eso es cero. Este teléfono está bien. Solo si el teléfono se quedara ahí, en un valor alto, y no bajara después del tiempo, esos teléfonos presentaran calor en la placa y yo puedo topar con el dedo donde está el calor y después con el multímetro empezar a medir dónde está el condensador en corto. Digamos que un teléfono presentara un consumo de 0,34 amperios, no bajara de eso. Entonces conectaría la placa y empezaría a topar la placa. Y digamos que me calienta por aquí, entonces yo tendría que empezar a medir con los condensadores que están por esa área y encontrar el condensador que me pite en los dos extremos de la placa. ¿Sí? Eso es la identificación de consumos o de cortos con la fuente de. Así que pero no solo, ese es un corto alto, por ejemplo, cuando, digamos, se queda ahí y el teléfono no baja de un consumo alto. Entonces, un corto alto, lo bueno es que presenta calor, que yo puedo topar incluso encima del teléfono, podría yo topar donde está el calor, pero para ya ubicar el corto, tendría que sacar la placa. El primer caso. Entonces, si encontrara un consumo alto, tendría que sacar la placa de otro teléfono, que dicen que no prende, entonces voy a conectar esta placa. Y haré lo mismo, conectaré el positivo y negativo a los conectores de la batería que están en la parte de atrás. Y después trataré de encender el teléfono. Ahí toqué las agujas. Ya. A ver, a ver, déjeme ver el de acá. De acá. Ya. De acá, por ejemplo, he conectado igualmente las agujas de la fuente a la placa. Esto hay que hacer en los teléfonos, sacar, desarmar y sacar solamente la placa. Ahora, vamos a ver si no tiene consumo. Está en cero, ¿no? Voy a apretar el botón de power y vamos a ver qué consumo nos da esta placa. Miren, aprieto, me da un consumo de 0,55 y después cae. Aprieto, no prende el teléfono, da un consumo alto y después cae. ¿Sí? Presiono el botón de power y después cae. Siempre que vean que un teléfono en la fuente apretando el botón de power da consumo y después cae a cero, señoras y señores, este es procesador dañado. Esta placa ha estado el procesador dañado, por eso jamás encenderá. El procesador que ya prende, y le falta el procesador, pues por eso no prende. ¿Sí? Aquí está la memoria, aquí está el procesador. Como no es el procesador, por eso no prende, pues lleva un consumo alto y bajo. Pero lo mismo sucedería en cualquier teléfono
armado que conectemos da un consumo y después baja a cero, es el procesador. Da consumo y cae, procesador. Póngale tierra al procesador. ¿Sí? Este es otro caso. Vamos a ver otra placa de otro teléfono. Ya. Miren, a esta placa de acá y conecté. ¿Sí? Conecté, ya, está en cero el consumo de la corriente. Ahora pulso el botón de power y se queda en 0.04 y sube luego a 0.06 y se queda en 0.06. Cuando un teléfono, siempre que un teléfono ustedes conecten a la fuente de poder y se quede en 0.05 o su aproximado más o menos, cuando se quede en 0.05 más o menos, eso, señoras y señores, es el circuito de poder que está viendo. Tenemos que desarmar e ir con el multímetro a revisar los componentes que están al lado del circuito de poder. En todo teléfono, 0.05 o aproximado es circuito de poder. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando se queda en un valor alto, después cae, es procesador. Se queda en 0.06, que es un valor bajo, y no pasa de ahí, es circuito de poder. Y si aquí se quedara en 0.14, en cambio sería memoria. Esto que están viendo es la línea principal de voltaje que tiene el teléfono. La corriente siempre va del circuito de poder, después va a la memoria y después al procesador. Si el teléfono se queda en 0.05 más o menos, es circuito de poder, esa área en la que está el cortocircuito, porque esto es tan bajo que no presenta calor. Entonces, pero la fuente me está indicando que la corriente se está quedando aquí, se está trancando y no pasa de ahí. Entonces tenemos que buscar a la bobina condensador que esté en corto cerca del circuito de poder. Si la fuente se quedara en 0.14, sería memoria, porque la corriente después del circuito de poder pasa a la memoria. ¿Se acuerda que prendíamos el teléfono? Sale el logo de Android, porque se está descargando la memoria. Entonces, si aquí en la fuente se quedara en 0.14, quiere decir que en la memoria estaría el daño. Alrededor de la memoria, los componentes tendríamos que revisar. Y cuando después de 0.14 llega, se dispara el voltaje, el amperaje, pero después suelto el botón de power y cae, quiere decir que la corriente está subiendo de aquí hasta acá, llega desde el circuito de poder a la memoria, pasó de 0.14, llega al procesador, pero después solté el botón de power y cae a 0, quiere decir que el procesador, por ahí está el daño. Tengo que revisar las bobinas, condensadores y resistencias que estén por el procesador. Esa es la línea principal de voltaje que tiene todo teléfono. ¿Sí? Así que la fuente nos identifica a medir los consumos que puede tener la fuente. El teléfono, recuerden, si el teléfono enciende normal, da un pico alto y después va a dormir, como en este teléfono de acá, es de encendido normal. Si el teléfono se queda en un consumo, prende, pero se queda en un consumo alto aquí, 0.30, 0.40, hay un cortocircuito y puedo yo topar con el dedo donde está el cortocircuito. Si el teléfono se queda en 0.06 o aproximado, es circuito de poder. Si se queda en 0.14 o aproximado, es la memoria. Y si levanta más de 0.14, 0.20 en adelante, pero después cae cuando yo suelto el botón de power, eso es procesador. Esa es la manera de reconocer un circuito, un cortocircuito en la placa del teléfono a través de la fuente de poder. A ver dónde está. Ya. Bien. Así que de tarea lo que van a hacer es recalcar eso, ¿no? Van a escribir brevemente en la página número 13 del cuaderno de trabajo, la actividad número 3. Dice, escriba los consumos que están aquí. Si se queda en 0.06, ¿qué puede ser? Si se queda en 0.14, ¿qué puede ser? Y si se queda en un consumo alto, ¿qué puede ser? Lo que hemos explicado hoy tienen que llenar en la página número 13 del módulo de electrónica.
del módulo de electrónica, página número 13, hacer la actividad número 3 del cuaderno de trabajo. ¿Sí? Quienes no tengan todavía el cuaderno de trabajo se comunican conmigo por interno para poder trabajar. Eso, compañeros. Eso ha sido la clase de hoy. Básicamente nos hemos centrado en reconocer cortocircuitos con la fuente de poder, que es la manera más rápida, sencilla y eficaz de ver cortocircuitos o ver por dónde está el daño en los componentes de la placa. Ahora, solamente una acotación. Por ahí nos dicen, el profe dice, ¿y ahora qué hago cuando las baterías son de conector? Me dice, ¿qué hago cuando las baterías son del conector, así como este de aquí? Este es un iPhone, por ejemplo, o como cualquier teléfono que tiene batería de flex. ¿Sí? Este es el conector, y aquí va la batería, pues, ¿no es cierto? Ahí se ensancha la batería de este iPhone. Entonces aquí va la batería. ¿Cómo hago en esa cuestión, profesor? Para eso existen estos cablecitos. Ya. Para eso existen estos, hay unos cables, ¿sí? Hay estos cables de aquí, son unos pulpos, en donde esto se conecta a la fuente de poder. Estos cablecitos son unos cables. Mira estos cablecitos. Esto se conecta a la fuente de poder, al negro y el rojo. Es un pulpo que tiene los conectores para las baterías, en este caso de iPhone, también hay para baterías de Android. ¿Sí? Son unos cablecitos adaptadores para encender teléfonos iPhone. ¿Qué hago con estos cablecitos? Igual los conecto a la fuente de poder. A ver, voy a desconectar el otro teléfono y ya lo diagnosticamos. Ya sabemos que es el circuito de poder de esta placa. Ahora vamos a... Así que estos pulpos tienen en su... Me indican para qué iPhone es, ¿no? Si es iPhone 6, si es iPhone 5, si es iPhone 7, si es iPhone 8, si es iPhone 11, si es iPhone 8 Plus o el X. O sea, ya nos indica el conector de qué teléfono es. Y simplemente lo que tenemos que hacer es conectar aquí. Este es un iPhone 5S que ya lo he desarmado, ¿no? Y voy a conectar su conector. A ver, ha sido el 5G así. Acá está el 5G. Hay que tener un poco de cuidado de que no se rompan, no se desuelden esos cables. ¿Es iPhone 5G o 5S? Ahí está, ha sido el iPhone 5S. Ya conecté. Y ahora yo voy a conectar a la fuente de poder. Voy a conectar a la fuente de poder sus extensiones. A ver, creo que está al revés esto de aquí. Ah, no, está al revés. Lo de acá, compañeros. No me estoy conectando el rojo al negro, está mal. ¿Por qué no me indican, compañeros, que estaba mal eso? Negro es negativo y rojo es positivo. Por eso pito la foto. Ya. Hemos conectado y conectamos el adaptador de los cables de iPhone al teléfono. Y miren, el teléfono me da un consumo. Cuando yo voy a pulsar el botón de power de este teléfono iPhone. ¿Sí? Y vamos a ver qué consumo me da. Ahí está conectado el adaptador, los cables adaptadores, y presiono el botón de power. Me da 0.0, llega a 0.06, llega a memoria. Después, mire, llega a 0.14, 0.20 procesador, 0.14 memoria, y después se va a 0.2 y posiblemente se apague. Sí, se apagó.
¿Qué pasaba, compañeros, cuando presionábamos? Hay consumo, pero después se va a cero. Es daño del procesador. Recuerden, todo teléfono que presiono yo el botón de power me da un consumo. Quiere prender. Está en circuito de poder. Y después se va a cero, es procesador. Así que este teléfono tendríamos que revisar cerca del procesador las resistencias, condensadores y bobinas, hacer la medición con multímetro. Porque como medimos con multímetro, ya aprendieron el día de ayer. ¿Sí? Eso es la comprobación con la fuente de poder para esos teléfonos como los iPhone o como otro teléfono que tiene conector de poder. ¿Sí? Bien, entonces esa actividad por favor la hacen el día de hoy, página número 13 del módulo de electrónica, llenar esto que dice los consumos de un teléfono. Si llega a 0.06 se cae, que puede ser. Si llega a 0.14 y se mantiene, que puede ser. Y si llega a más de un amperio o un consumo alto y no baja, que puede ser en el teléfono. Esa es la tarea para el día de hoy. Esta tarea suma para la certificación. El día de mañana o el día sábado le estarían mandando la evaluación de este módulo, que mañana igual tenemos clase, pero le enviaría la evaluación final el sábado para que la llene el fin de semana. Igual algunas preguntas de las evaluaciones están, algunas preguntas son preguntas que están sacadas del cuaderno de trabajo y todo eso suma para la calificación final. Bien, compañeros, ha sido un placer, estamos en contacto, nos vemos mañana, esperen el enlace del día de mañana y les confirmo la hora para enviarles el enlace y llenen los trabajitos que se les mandan. Bien, compañeros, nos vemos el día de mañana, que tengan un buen resto del día, cuídense mucho.